Inmobiliaria Miraflores Perusac nunca ha usurpado ningún terreno en sus distintas operaciones que lleva hasta la fecha. Existe unas denuncias que se remontan al año 2012, fundamentalmente cuando la inmobiliaria decide emprender la tercera urbanización y adquiere terrenos que en ese momento solo se podían adquirir en posesión, dado que se trataban de zonas donde los terrenos eran de carácter eriazo y por lo tanto no existían propietarios, a diferencia de las dos primeras etapas o urbanizaciones que sí pudieron ser adquiridos a sus propietarios y en los que no hubo ningún problema legal ni mediático. Cuando Inmobiliaria Miraflores entra a tomar posesión de estos terrenos adquiridos para la tercera urbanización, comienza a hacer todas las labores de levantamiento topográfico. En ese momento aparecen instituciones y personas naturales que alegaban también tener derechos posesorios y que ante los trabajos que estaba realizando Inmobiliaria Miraflores Perusac decidieron denunciar a los representantes como autores del delito de usurpación. Todas estas denuncias se acumularon en una macro investigación en el Ministerio Público de Piura, exactamente en el distrito de Castilla, y en los que se ha llegado a determinar, luego de las investigaciones correspondientes, que los representantes de Inmobiliaria Miraflores no tienen ningún tipo de responsabilidad al punto de haber sido excluidos del proceso penal por medio de una resolución judicial que para los abogados tiene el carácter de cosa juzgada, es decir, es una decisión inamovible. Adicionalmente quisiera precisar que durante estas investigaciones los denunciantes iniciaron un conjunto de protestas, no solamente contra la inmobiliaria, sino que también estuvieron dirigidas contra el obispo de Piura, que no tiene ningún tipo de vinculación ni administrativa, ni organizativa, ni mediáticamente con la inmobiliaria, pero fue blanco de esta campaña iniciada por parte de estos denunciantes con la finalidad evidentemente de presionar en el ámbito judicial, donde ya además existía un primer pronunciamiento de archivo de estas denuncias. Dada la situación de conflicto social que en ese momento se presentó, se tomó la decisión de reunirse con estas personas y llegar a un acuerdo conciliatorio. Finalmente se acordó otorgarle algunas liberalidades para que ellos renunciaran a esos derechos posesorios que alegaban tener. Y estas personas terminaron completamente satisfechas, se llegaron a arreglos plenos, completos, recibieron las liberalidades a plena satisfacción. Tan es así que ellos mismos presentaron escritos firmados por ellos a la Fiscalía, señalando que el inicio o el génesis de todas estas denuncias fueron disputas de carácter posesorio y nunca actos de usurpación por parte de ningún representante, administrador o trabajador de la inmobiliaria Miraflores. Un grupo de agremiados de construcción civil invadió una parte de las hectáreas que habían sido adquiridas, alegando ser también posesionarios con base en constancias de posesión que habían sido emitidas por la comunidad campesina de Castilla. Ante esa situación padecimos el requerimiento de un pago para poder devolver de alguna manera las tierras que habían sido adquiridas y luego de hacer un análisis por parte de la inmobiliaria sobre la poca viabilidad que tenía en esas circunstancias poder ir a las vías judiciales correspondientes, no solamente por el escaso apoyo policial que en ese momento se tenía y además también la lentitud y los problemas que hay en la administración de justicia, que todos conocemos, se tomó la decisión de tener que pagar nuevamente por esas 87 hectáreas y adicionalmente tener que ceder al pago de un requerimiento de seguridad con la finalidad de que nuevamente estos terrenos no sean ocupados. Lo que también se tuvo que tomar en su momento, en la medida en que Inmobiliaria en ese momento no contaba con un sistema propio de seguridad interna que permitiese pues hacer frente a este riesgo, que es un riesgo bastante usual en la zona, dado precisamente la existencia de estos gremios de construcción civil, empresas constructoras inmobiliarias que inician estos proyectos en zonas eriazas, en las zonas donde la propiedad todavía no se encuentra completamente definida. En ese momento, la Fiscalía de Crimen Organizado de Lima realizaba, en coordinación con la policía especializada, una investigación contra este sector de los agremiados de construcción civil por diversos delitos que habrían cometido como una organización criminal. En estas investigaciones estas personas fueron incluso intervenidas
Y en las investigaciones se llegó a claramente establecer que Inmobiliaria Miraflores fue sujeto a requerimientos indebidos con la invasión de las 87 hectáreas y que los pagos por seguridad eran evidentemente exigencias que tampoco tenían un fundamento legal, al punto también que dejaron inmediatamente de pagarse en la medida en que estas personas fueron debidamente detenidas y procesadas. Luego de todo esto quedó absolutamente demostrado que Inmobiliaria Miraflores no fue más que una víctima de estos requerimientos indebidos por parte de este sector de construcción civil. Bueno, la denuncia importante, que es la que acumula todas las denuncias por usurpación, como lo comenté también, terminó excluyendo dentro del proceso penal por resolución judicial a los directivos de Inmobiliaria Miraflores. Sin embargo, con posterioridad a ello, aparecieron otras personas alegando tener derechos posesorios, seguramente motivados por la noticia pública de que se había llegado a ciertos arreglos con los anteriores denunciantes y se habían hecho pagos de liberalidades. Precisamente la comunidad campesina de Castilla es la que comenzó a enviar permanentemente cartas notariales exigiendo pagos porque ellos eran propietarios inveterados de toda la vida de prácticamente todo el distrito de Castilla. Me refiero a la Municipalidad de Castilla, el estadio, el hospital, los colegios, todo, evidentemente, según la tesis que defiende la comunidad campesina de Castilla, les pertenece y por tanto tenía que pagársele a ellos. Como no se accedió a este requerimiento, ellos procedieron primero a demandar civilmente la nulidad de las adquisiciones y como tampoco les fue bien, procedieron a denunciar penalmente a los distintos representantes o directivos de la inmobiliaria por una infinidad de delitos. Delitos como asociación ilícita para delinquir, lavado de activos, estelionato, falsificación de documentos, usurpación, corrupción de funcionarios. Todas estas investigaciones han sido archivadas por el Ministerio Público desde las primeras diligencias de investigación. Es decir, han sido tan arbitrarias en su planteamiento que el Ministerio Público ha llegado a la convicción de que no existe fundabilidad ni verosimilitud de las denuncias hechas por parte de la comunidad campesina de Castilla. Y esa perspectiva, pues todos estos procesos se están terminando en un archivo. Y creo yo que es lo que ha motivado también que en los últimos tiempos se traten de revivir, ya no con fines legales, sino más bien con fines periodísticos. Si tenemos que hacer una autocrítica sería no haber evaluado suficientemente las contingencias legales de adquirir terrenos en posesión. En ese momento era la única alternativa de poder seguir desarrollando los proyectos urbanísticos que se tenían, pero definitivamente no hubo una adecuada ponderación del nivel de informalidad y de la explotación o abuso que muchas instituciones que están alrededor de estos proyectos quieren hacer cuando empresas invierten en este sector. Tan es así que hoy por hoy Inmobiliaria ha incorporado un protocolo muy estricto con la finalidad de que no se vuelva a producir una situación como la que ha sucedido en el 2012. A finales de octubre del 2016, el periodista Daniel Llovera, en representación de 3 instituciones, la cadena internacional árabe Al Jazeera, La Mula y la revista Poder, pidió tener una entrevista con determinados representantes de Inmobiliaria Miraflores. Como se trataba de un tema legal, me encargaron a mí ocuparme de darle la información al periodista, así como también tener la entrevista que él quería tener. En un primer momento yo le escribí, me enteré además, porque yo resido en Piura y la ciudad no es grande, sino más bien es pequeña, que el señor Llovera estaba en Piura y estaba realizando tomas en el arzobispado, además estaba realizando grabaciones fílmicas en la catedral. Y entonces lo llamé por teléfono porque él nos había brindado su teléfono para decirle, si está en Piura, yo estoy en Piura, ¿por qué no nos reunimos para poder darle la entrevista y toda la información? De hecho, tenía yo 2 files con 23 documentos que quería entregárselos para que él sepa realmente cuál era la situación o cómo habían sido los hechos que él estaba investigando. Sin embargo, él no me atendió en ese momento, me dijo que le resultaba imposible por su agenda. Posteriormente quedamos en tener una entrevista en la ciudad de Lima y para ello él me alcanza un conjunto de preguntas en el que claramente se sostiene cosas absolutamente
calumniosas, absolutamente falsas, y que ya demostraban que ese direccionamiento que habíamos podido percibir por su visita en Piura, por las tomas que había hecho, por el montaje de una protesta ante el arzobispado, que está claramente acreditado, confirmamos que evidentemente la labor del periodista no era objetiva, sino que tenía unos intereses que en ese momento quizás no reconocíamos con total claridad. El señor Llovera preguntaba sobre aspectos absolutamente irrazonables, como negociaciones en capillas, con sacerdotes que iban a comprar posesiones a los posesionarios, es decir, y además amparado en la declaración de expresidiarios, personas que tienen más de 10 páginas de procesos, o sea, 10 páginas en los antecedentes de procesos en fiscalía, personajes que han sido procesados y condenados, algunos de ellos incluso por actos vinculados a criminalidad organizada, construcción civil, homicidios. Entonces, dado el tipo de preguntas y dado el tipo de fuentes que tenía, claramente no podíamos nosotros sentarnos en una entrevista con este señor, porque esto claramente, digamos, para nosotros era evidente que se trataba de una emboscada. Frente a ello lo que hicimos fue enviarle una carta notarial diciéndole las razones por las que nosotros no íbamos a aceptar darle la entrevista y además adjuntándole todos los antecedentes fiscales de sus fuentes para que sepa y evalúe el nivel de credibilidad que ellos tenían. El señor Llovera nos volvió a enviar otras cartas con preguntas, las que absolvimos todas documentalmente, incluso por vía también escrita, es decir, ya no a través de una entrevista. Y ya hemos tomado recientemente conocimiento por ciertos medios de comunicación que existe un nivel de coordinación entre este señor, entre el señor Llovera y otros periodistas que han impulsado ciertas líneas de investigación en contra de la institución del sodalicio. Y no nos cabe hoy la menor duda de que desde un principio esta entrevista estuvo montada para dañar, para perjudicar la imagen del sodalicio, cuando la verdad es que toda la actividad realizada por la inmobiliaria Miraflores Perú SAC se realizó en el marco de la legalidad, no cometiéndose ningún hecho delictivo. Reitero que nuestro único error fue infravalorar la situación de informalidad que lamentablemente tiene el sector inmobiliario en nuestro país y específicamente en el norte del Perú. Y también el hecho de no haber podido medir en todo caso que esto podía ser utilizado periodísticamente por otros intereses que intentan golpear a la institución.